I thought truth and justice was at the front of everything, and it certainly has not been in my case. La mujer que acabamos de ver en esta grabación es Jane Dorotic, quien durante más de 20 años pagó por un crimen que no cometió. En este video exploraremos las extrañas circunstancias que rodearon el deceso de su esposo Bob y los errores que eventualmente la pusieron a ella tras las rejas. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final para que descubras todas las incógnitas y giros que tuvo este impactante caso en el transcurso de más de 2 décadas. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Jane Dorotic. Jane Marguerite Dorotic nació a finales de la década de los 40 en Estados Unidos. Además de una gran pasión y amor por los caballos, desde muy joven le interesó el campo de la salud, por lo que para finales de los años 60 ya había completado sus estudios como enfermera profesional. Su exitosa vida laboral comenzó poco después de graduarse de la universidad, consiguiendo empleo en el Departamento de Pediatría del Hospital de la Universidad de California en Los Ángeles, también conocida por sus siglas en inglés como UCLA, UCLA. Fue precisamente durante esa época de su vida que conoció a un hombre llamado Robert Joseph Dorotic, de quien se enamoró perdidamente. Bob, como mejor se le conoce y como nos referiremos a él de ahora en adelante, nació el 25 de noviembre de 1944 en El Campo, una ciudad ubicada en el condado de Wharton, Texas. Hijo de Robert Dorotic y Cecilia Krennic Dorotic, Bob se desempeñó como ingeniero durante la mayoría de su vida adulta. De hecho, cuando conoció a Jane en el sur de California, tenía un trabajo estable en esa especialidad. La pareja no tardó mucho en formalizar la relación. Para 1970 ya habían contraído matrimonio y poco después empezaron a expandir su familia al volverse padres. Su primogénito, Alexander James, a quien todos llamaban Alex, nació en 1974. 2 años después, el 16 de enero de 1976, le dieron la bienvenida a Claire, la hija del medio, y por último, el 30 de julio de 1977, recibieron a Nicholas Philip, a quien le decían Nick. Los Dorotic echaron raíces en una zona rural llamada Valley Center, situada a 1 hora de la ciudad de San Diego, California, donde tenían una granja llamada Charisma, sobre el camino Bear Valley Heights. Ahí Jane tenía varios caballos, a quienes cuidaba como si fueran sus propios hijos. Claire heredó esa pasión de su madre y aprendió a montar desde que era tan solo una niña. Aunque para Jane y Bob
su familia era lo más importante de todo, su relación atravesó momentos difíciles. Pese a que se amaban incondicionalmente, sus estilos de vida tenían diferencias importantes que causaban que pelearan con regularidad. Bonnie Long, hermana de Jane, explicó que mientras ella había conseguido un puesto alto de administración en el área de atención médica por el que ganaba un elevado sueldo, Bob luchaba por encontrar un empleo fijo y, por lo tanto, ingresos estables. Aún así, hicieron todo lo posible para evitar que su relación se desmoronara. Durante varios meses, intentaron recomponerla asistiendo a terapia de parejas, pero no tuvieron suerte con ese apoyo psicológico. Finalmente, en 1997, decidieron que lo mejor era separarse, al menos por un tiempo. No fue hasta un año más tarde cuando se reconciliaron, logrando restaurar su relación y fortalecer su matrimonio. Para el año 2000, Bob ya tenía año y medio viviendo nuevamente en la granja de caballos junto a Jane y Claire, la única de los 3 hijos de la pareja que aún no se había mudado de la casa de sus padres. El ingeniero, desempleado para ese momento, había adoptado el hábito de salir a trotar por la zona durante las tardes, luego de almorzar. Lamentablemente, esta inofensiva y saludable costumbre fue el catalizador de un evento trágico que cambió para siempre la vida de los Dorothy. Alrededor de la 1 de la tarde del 13 de febrero de ese año, Bob se había puesto su ropa para hacer deporte y estaba listo para salir a correr. Después de atarse los cordones de los zapatos y despedirse de su esposa frente al televisor en la sala de estar, el hombre salió de la residencia como hacía todos los días. Como esto era algo habitual en él, Jane no le prestó mayor atención y siguió con su rutina diaria. No obstante, luego de algunas horas, sin señales de su esposo, la mujer empezó a sentirse preocupada, por lo que decidió salir a buscarlo. Una y otra vez siguió la ruta habitual que hacía Bob, subiendo y bajando la colina por la que salía a correr. Lamentablemente, no encontró rastro alguno de Bob, motivo por el cual, casi a las 8 de la noche, decidió llamar al departamento del alguacil del condado. El equipo que respondió a la llamada de emergencia fue liderado por el oficial James Blackman, cuya primera conjetura fue que esa noche el hombre de 55 años había sufrido un percance de salud como un ataque al corazón o ser arrollado por un vehículo. Pensó que incluso pudo haber caído por el costado del camino, el cual se extendía a lo largo del lago Bulford. Mientras las autoridades llevaban a cabo la búsqueda, amigos y familiares acudieron al domicilio para ofrecerle su apoyo a Jane y esperar alguna noticia de la policía con respecto a la desaparición. Claire, de 24 años, quien estaba pasando el fin de semana con su tía en Los Ángeles, se movilizó rápidamente a su casa luego de enterarse de lo ocurrido. Según ella, la escena con la que se encontró al llegar fue tanto abrumadora como devastadora. La granja estaba abarrotada de gente, no solo de conocidos, sino también de funcionarios policiales. Además, su madre, quien no podía dejar de llorar, estaba evidentemente preocupada, paralizada por la angustia y el miedo. Las malas noticias llegaron en la madrugada del 14 de febrero, cuando, durante las primeras horas del día, el agente James decidió girar hacia un camino a algunos kilómetros de distancia de la residencia de los Dorothy. A un costado, en una zona de abundante vegetación, se encontraba el cuerpo sin vida de Bob. Rick Epsom, detective del condado de San Diego, llegó al lugar poco después de las 7 de la mañana.
Con tan solo darle una mirada a la escena, supo que no se trataba de un simple fallo al corazón. Aunque había rastros de huellas de neumáticos, también se dio cuenta de que no había sido un accidente automovilístico. Al acercarse al cadáver, notó que tenía algunas manchas hemáticas en el rostro y cerca de su nuca. Luego, pudo ver que había una cuerda amarrada alrededor de su cuello. Este descubrimiento convertía lo que iba a ser un caso sencillo de deceso por causas naturales en una investigación por homicidio. Como era previsible, la primera persona a la que interrogaron fue a Jane, y mientras algunos oficiales le hacían preguntas, otros registraban las habitaciones de la casa en búsqueda de posibles pruebas. Cuando entraron al dormitorio que compartía la pareja, Rick vio lo que pensaba que eran salpicaduras en distintos lugares, como la parte inferior del colchón, una de las almohadas, en el techo, en la mesa de noche y en la alfombra. Para el investigador, resultó evidente que la agresión inicial contra Bob había tenido lugar en la habitación principal. Al ser confrontada por esto, Jane tuvo una explicación que para ella tenía completo sentido. A Bob le había sangrado la nariz poco antes y mencionó que por accidente habían caído unas gotas al colchón. También dijo que a una de sus mascotas le había salido un absceso en la mejilla y que la herida estaba abierta, por lo que solía manchar los lugares en los que se subía o se acostaba, como los sillones, las alfombras y su cama. Cuando registraron el baño del dormitorio, notaron en la basura algunas jeringas con huellas dactilares marcadas en lo que parecía ser sangre. Para esto, Jane también tuvo una respuesta. Explicó que ella tenía que medicar a algunos de sus caballos por temas de salud y les aseguró que si abrían su refrigerador iban a encontrar muchas iguales a esas. Aunque estos descubrimientos fueron decisivos para ubicar a la viuda de la víctima en el primer puesto de los sospechosos, no fue la única posibilidad que los investigadores analizaron. Según la segunda hipótesis que se plantearon, Jane había atacado a Bob con un objeto contundente en el dormitorio para quitarle la conciencia y luego tomó la cuerda para cortar su respiración y finalmente quitarle la vida. Luego lo vistió con su ropa deportiva y lo llevó en su camioneta hasta el costado del camino donde fue encontrado su cuerpo. Esta historia era respaldada por las marcas de las ruedas encontradas en la escena y las salpicaduras en distintas zonas de la habitación. Luego, para explicar el motivo, indagaron en la vida personal de la pareja y descubrieron los momentos difíciles por los que habían pasado entre 1997 y 1998. Igual de importante para este planteamiento fue el tema del dinero. Como mencionamos anteriormente, Jane se encontraba en una situación económica mucho más favorable que la de su esposo y además le gustaba gastar su salario en cosas personales. Si se divorciaban, ella era la cónyuge con mayores ingresos y probablemente tendría que haberle pagado una pensión a Bob. Jane se alarmó cuando los detectives le hicieron preguntas sobre esto, ya que, según ella, luego del tiempo que pasaron separados, su matrimonio se había hecho incluso más estable. Añadió que su amor era lo suficientemente fuerte para mantenerlos unidos, incluso en situaciones complicadas. Claire se encargó de corroborar las palabras de su madre. Le dijo a los detectives que, como ella vivía con ellos, podía confirmar, sin duda alguna, que la relación de sus padres estaba quizás en su mejor momento. No obstante, los resultados del examen forense
arrojaron más dudas sobre Jane. El especialista Christopher Swalwell, quien fue el encargado de llevar a cabo la autopsia, destacó que Bob tenía una herida abierta en la parte posterior de la cabeza. De hecho, notó que en el cuello de su camiseta había un pequeño trozo de su cuero cabelludo, lo cual podía indicar que alguien lo había vestido luego de quitarle la vida. También encontró restos de comida no digerida en su intestino y tras una revisión más exhaustiva logró determinar que las pruebas coincidían con lo que Jane les había dicho que ella y su esposo habían cenado la noche del sábado 12 de febrero, el día antes de su desaparición. Finalmente, el médico indicó en el informe que la causa oficial del deceso había sido traumatismo contundente y estrangulamiento. 3 días más tarde, Jane fue arrestada y acusada formalmente de asesinato en primer grado. Casi de inmediato, fue liberada bajo fianza y no pasó mucho tiempo antes de que empezara a preparar su defensa legal para el juicio. Contrató a los abogados Kerry Steigerwald y Cole Casey como sus representantes, pero para ese momento ya había perdido la fe en el sistema judicial. En primer lugar, Jane nunca pensó que pudiera ser arrestada, así que su mayor miedo era ser encontrada culpable por un crimen que aseguraba no haber cometido. Sus temores se comenzaron a materializar el 15 de mayo de 2001, día en el que se llevó a cabo la primera audiencia de su juicio. Desde el comienzo, la representante de la fiscalía, Bonnie Howard Reagan, describió el matrimonio de los Dorothy como una relación conflictiva. Aseguró que la mujer no se divorciaba formalmente para no tener que pagarle una pensión a su pareja y que por eso decidió cometer el horroroso crimen. Bonnie también expuso las evidencias recolectadas durante la investigación. Habló sobre la presunta fecha de la defunción, la cual no coincidía con los resultados del análisis a la comida que encontraron en el organismo de la víctima. También mencionó que las marcas de los neumáticos que ubicaron a pocos metros del cuerpo concordaban con las del vehículo de Jane. En relación con el sitio del hallazgo, Bonnie dijo que resultaba imposible que el crimen hubiera sido cometido allí, ya que no había rastros hemáticos en la escena. Hizo énfasis en que todas las muestras habían sido extraídas de la habitación. Un analista de patrones de sangre del laboratorio criminalístico del alguacil del condado de San Diego, Charles Merritt, fue llamado como testigo. De acuerdo con las palabras del especialista, recogieron evidencia de 20 puntos distintos del dormitorio de los Dorothy. Había una pequeña falla en esta hipótesis, y es que no pudieron encontrar o determinar cuál había sido el objeto con el que se perpetró el ataque. No obstante, esto no se tomó como un detalle importante para el caso. Por último, la fiscalía presentó la jeringa que encontraron en el cesto de basura, la que tenía una huella dactilar manchada con sangre que coincidía con la de la imputada. Cuando fue cuestionada sobre esto, la viuda respondió que la única explicación que podía darle era que cuando a Bob le sangró la nariz, debió tirar pañuelos en el cesto que pudieron haber ensuciado las inyectadoras. Sin embargo, la fiscalía consideraba que esta era la prueba más fuerte en contra de Jane y la pintaron como la autora irrefutable del crimen. A la mala imagen de la mujer ayudó que sus propios hijos, Nick y Alex, fueron convocados por la fiscalía para testificar en su contra. En el tribunal, el más pequeño de los Dorothy mencionó que luego del deceso de su padre, le había preguntado a su madre por qué
había una jeringa en la escena del crimen. La respuesta de Jane, según Nick, fue defensiva, inmediatamente expresando que lo que menos necesitaba y su mayor preocupación era que su propia familia empezara a dudar de ella. Alex, por otro lado, añadió que Jane solía imponerse sobre su padre y que él lo aceptaba sin discutir, casi como si se hubiera resignado a hacer lo que su esposa quisiera siempre. Sin embargo, lo que más impresionó al tribunal no fue que los dos hijos declararan en contra de su propia madre, sino la estrategia legal del equipo legal de Jane. Durante la presentación del caso de la defensa, Kerry, el abogado defensor, coincidió con la fiscalía en que el crimen había ocurrido en el dormitorio del matrimonio. No obstante, la historia como él la contaba le daba un giro 180 grados al caso, ya que señalaba a Claire como la verdadera autora del crimen de su padre. Kerry describió a la segunda hija de los Dorothy como una mujer de temperamento explosivo, que además tenía el físico para cometer el delito. Explicó que la joven estudiante de psicología también era maratonista y entrenadora personal, por lo que fácilmente pudo dejar inconsciente a Bob y luego trasladarlo a la camioneta de su madre. El abogado dijo que la única coartada de la mujer era que estaba en Los Ángeles visitando a su tía, algo que confirmaron llamando a la mujer, pero que más allá de eso su justificación era muy débil. Aún más extraño que esta acusación fue el hecho de que madre e hija no prestaron sus propios testimonios en el momento. En una entrevista posterior, Jane dijo que para Kerry esa era la mejor estrategia que podían abordar, ya que todas las pruebas estaban en su contra. Asustada y sin saber qué hacer, la mujer aceptó. Debido a la reacción de Claire, algunos medios de comunicación deducen que la estudiante estuvo de acuerdo con esta decisión. En su argumento final, Kerry criticó a los investigadores por pasar por alto testimonios de conocidos, así como también el de una mujer que aseguró haber visto a Bob con dos hombres no identificados cerca del lugar en donde fue encontrado. El letrado añadió que las autoridades parecían fijadas únicamente en Jane y que no realizaron bien su trabajo únicamente con la finalidad de encontrar un chivo expiatorio. Por su parte, la fiscal Bonnie argumentó que no era necesario profundizar más en la investigación cuando ya se contaba con pruebas suficientes para encontrar un culpable y cerrar la investigación. El 5 de junio de 2001, más de un año después de la trágica partida de Bob y tras poco menos de un mes de juicio y 4 días de deliberación, el jurado declaró a Jane Dorothy culpable del cargo de asesinato en primer grado. El 2 de agosto de ese mismo año fue condenada a un mínimo de 25 años de prisión con una sentencia máxima de cadena perpetua. Como ya mencionamos, el mayor miedo de Jane era ser encarcelada injustamente, y en una entrevista desde la cárcel con Erin Moriarty, reportera del medio de comunicación 48 Horas, expresó su incredulidad sobre la decisión del jurado. Desde el primer día de su encierro, la mujer de más de 50 años empezó a presentar mociones denunciando que las pruebas en su contra eran insuficientes y que su equipo de defensa fue incompetente para desmontar los argumentos de la acusación y probar su inocencia. Expresó que, durante su juicio, ella tenía la intención de testificar, pero que optó por dejar esa decisión en manos de su abogado, quien le recomendó que no lo hiciera. Jane estaba segura de que si hubiera dado su declaración,
pudo haber aclarado algunas cuestiones que quedaron inconclusas. También aseguró que acusar a su propia hija había sido culpa de Carrie, describiendo dicha estrategia como lo peor que pudieron hacer, ya que se puso en riesgo la seguridad de Claire. Jane dijo no entender por qué su defensor aceptó los informes que indicaban que el dormitorio había sido la escena del crimen, en vez de realizar investigaciones en otros lugares de la casa o de las cercanías del sitio en donde fue encontrado el cadáver. Durante su estadía en prisión, Jane dedicó tiempo a escribir cartas a distintos proyectos y organizaciones dedicadas a ayudar a las personas injustamente condenadas. No fue hasta más de una década después, en 2012, tras presentar una petición para que se realizaran nuevas pruebas de ADN a la evidencia, que sus plegarias fueron respondidas. Ese mismo año, Proyecto para los Inocentes de la Facultad de Derechos de Loyola decidió tomar su caso y movilizarse de inmediato para lograr que el Estado aceptara su solicitud. En 2015 lo lograron y se extrajeron nuevas muestras de la cuerda que se utilizó para asfixiar a Bob, así como también del material biológico debajo de las uñas del cadáver. Aunque sí se encontró un perfil genético, se determinó que no pertenecía a Jane, sino a un individuo desconocido de sexo masculino. Los abogados del proyecto que representaron a Jane cuestionaron la validez de varias de las pruebas presentadas en su contra durante el juicio en 2001. Entre estas se encontraban las marcas de los neumáticos y las presuntas manchas hemáticas encontradas en la habitación. Una revisión del material relacionado con el caso reveló que algunas de las muestras recolectadas en la granja de los Dorotic nunca fueron analizadas y que otras ni siquiera eran sangre. También plantearon interrogantes sobre la presencia de la jeringa en la basura del baño, sugiriendo que las manchas hemáticas con la huella dactilar de Jane podrían explicarse con una simple y muy probable transferencia de ADN si Bob arrojó en el mismo contenedor de basura un pañuelo cuando sufrió su hemorragia nasal. De igual forma, arrojaron dudas sobre el manejo de la evidencia por parte del laboratorio criminalístico del alguacil, así como también de los criminalistas que participaron en el caso. Resultó ser que hubo muchas muestras que nunca se examinaron, aunque en el juicio se haya dicho lo contrario. Mientras Jane y su equipo interpretaron los resultados como favorables a su inocencia, el Estado llegó a una conclusión diferente, alegando que la calidad de las muestras tenía un nivel demasiado bajo para poder hacer alguna interpretación confiable. Por este motivo, fueron fieles a los resultados de la investigación original. Por otro lado, el nuevo equipo legal de la viuda de la víctima argumentó que el dormitorio no parecía ser la escena de un crimen, contradiciendo la versión presentada por la fiscalía. Mientras este proceso se desarrollaba, Jane Dorotic fue liberada en 2020 debido a problemas de salud relacionados con la pandemia de COVID-19. Fue en el verano de ese año cuando finalmente se programó una audiencia para revisar su caso. No obstante, de forma repentina, la Fiscalía solicitó una audiencia. En la reunión, que se desarrolló de manera virtual, el Estado admitió que los nuevos resultados de las evidencias hacían dudar del veredicto. Esto no fue todo. También se solicitó la anulación de la condena, por lo que Jane tendría otra oportunidad de enfrentarse ante una corte. Si bien autorizó que se procediera con el juicio, el juez dictaminó
que ciertas pruebas que fueron presentadas durante las audiencias anteriores no podrían ser usadas en su contra. Entre estas se encontraban las marcas halladas en el camino donde Bob fue hallado sin vida. Sin embargo, cuando estaba por iniciar la selección de los miembros del jurado, la historia tomó una vez más un camino completamente inesperado. El 16 de mayo de 2022, el Estado anunció que los cargos contra Jane iban a ser desestimados sin prejuicios. Esto quiere decir que, si en algún momento llegasen a surgir nuevas evidencias, el caso podría ser elevado a juicio nuevamente. La explicación detrás de esta medida era que, debido a que el juez había declarado inadmisibles algunas pruebas, a la Fiscalía le parecía moralmente incorrecto seguir adelante con un proceso judicial sin evidencia suficiente que pudiera demostrar la culpabilidad o inocencia de la imputada. Finalmente, luego de haber pasado 21 años de su vida tras las rejas por un crimen que no cometió, Jane fue liberada. Algunos días después de salir de prisión, la mujer tuvo una entrevista con Erin Moriarty, quien, como ya mencionamos, es una corresponsal de 48 horas que le hizo seguimiento al caso desde el comienzo. Durante esta conversación, Jane expresó que sentía que el sistema judicial le había robado su vida, criticando que no se tomaran la molestia de realizar una investigación exhaustiva antes de determinar su futuro. Después de la liberación de su madre, Claire, la hija del medio de los Dorothy, quien nunca fue acusada en relación con el caso, se negó a hacer comentarios al respecto, pero aseguró que aún eran cercanas. La joven se convirtió en terapeuta matrimonial y familiar autorizada. En 2011, publicó un libro que analiza las circunstancias que rodearon el asesinato de su padre y el juicio contra Jane. Con respecto a sus otros dos hijos, se sabe que Alex mantuvo su posición sobre la culpabilidad de Jane, alejándose de ese lado de la familia. En cuanto a Nick, se supo que falleció el 7 de mayo de 2023 por motivos que no fueron revelados al público. Durante su estadía en prisión, la mujer de más de 70 años para el momento de la publicación de este video fundó Acompañantes Compasionados, un grupo que forma parte del Instituto para Mujeres de California. Esta organización se encarga de darle apoyo a mujeres encarceladas que atraviesan situaciones emocionalmente traumáticas y a reos con enfermedades terminales. Además, Jane también es miembro de la Junta Directiva de Californianos por un Presupuesto Responsable y de Justice Now. También forma parte de la Coalición de California para Mujeres Prisioneras. Lastimosamente, no ha habido muchas novedades sobre este caso más que una demanda civil presentada por Jane poco tiempo después de haber sido liberada. En la querella, acusó al condado de San Diego, de forma individual, a varios funcionarios del departamento del alguacil que participaron en la investigación, y también al laboratorio criminalístico que analizó las pruebas en aquel entonces. Si bien la condena injusta de la viuda fue anulada, las extrañas circunstancias en las que Bob Dorothy perdió la vida dejan muchas más interrogantes que respuestas. Los familiares y amigos, tanto de Jane como de la víctima, se preguntan qué fue lo que realmente ocurrió aquella tarde del 13 de enero de 2000. Pero la principal duda sobre este misterioso caso es la identidad del verdadero autor del crimen y los motivos por lo que llevaron a quitarle la vida a un esposo y padre de familia que llevaba una vida aparentemente normal. Incógnitas que muy probablemente
jamás serán resueltas. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.